Rodrigo Ucín, President of Mondragon Corporation. Welcome. Kaixo, hemen eserita dituzke lehenengo. Eskerrik asko. Mr. Won-Soon Park, Mayor of Seoul, Republic of Korea. Thank you. Mr. Christophe Itier, High Commissioner for the Social and Solidarity Economy and Social Innovation, Ministry of Ecological and Solidarity Transition, Gouvernement de France. Bonjour et bienvenue. Mr. Juan Mari Aburto, Mayor of Bilbao, Bilboko alkatea, ongi etorri, berriro eskenak tokira. Mr. Gerardo Pisarello, First Deputy Mayor of Barcelona. Bon día, bienvenido, benvingut. Mr. Jorge García Castaño, City Councillor for Economy and Finance in Madrid. Buenos días, bienvenido. So they all have a strong commitment with a sustainable and human development, and let me introduce you the moderator of this panel discussion, Ms. Ulla Engelmann, Head of Advanced Technologies, Clusters and Social Economy Unit at the European Commission. Welcome again. So I give you the floor. Okay. Thank you very much. We have here a very distinguished panel, and with a mix between mayors, national government, and also a practitioner like Mondragon. So my task is now to question them about their commitment. And so we will start with the first round, and I would ask all of you to stick to more or less 5 minutes. And of course it starts with a commitment, because social economy is something also very local, very place-based. So from this point of view, it is of course extremely interesting what cities are doing, because you are, let's say, the important enabler for social economy. And therefore, can you tell us what motivated your commitment in the social and solidarity economy, and how would you illustrate it with a concrete action in the frame of your function? And what is for you the most important to promote it in a sustainable way? So I would really like, because with one example, normally you understand much better than with a lot of words. So if you could illustrate your commitment also via a concrete example, that would be much appreciated. And therefore, Mayor of Seoul, would you like to start, please? Okay. Actually, we are facing many social challenges like slow economic development or high unemployment rate or social inequality between the class in the societies. And so I think the key is to solve all these issues through the strong social economies. So I can say that social economy is a very important element to solve all these challenges, which is very in common in many cities, like Seoul and any other cities in the world. So actually, as I mentioned before, even before becoming mayor, as an activist, to fix many social challenges, I really impressed by the social economy in many other countries. Especially, I visited, the Bilbao and Mondragon in 2009. So, even though we have very different circumstances in each different cities, but still we can share many, experiences to solve all these hurdles and problems in each society. So that is the reason why we are gathering together today. Okay, thank you. Yeah, it is very important to, let's say, also not reinvent the wheel each time, and that's why what you're saying, sharing best practice and learning from each other is something very important.
So from the city of Madrid, Mr. Jorge Garcia Castaño, what would you say as a concrete example about your commitment? Bueno, para nosotros la reflexión de cómo tenía que estar representada la economía social en un nuevo programa electoral de una nueva fuerza política tenía muchísimo que ver con una ciudad en crisis, con una ciudad que sufrió quizá más que muchas otras capitales europeas una crisis durísima, esta última crisis, pero que a la vez era una ciudad con una efervescencia cultural, social, de un tejido urbano, de un tejido social, de un movimiento social muy potente, ¿no? Y de alguna manera teníamos que responder esas preguntas que tenían que ver con cómo vincular la economía al territorio, que tenían que ver con cómo poner la persona en el centro, que tenían que ver cómo buscar la reinversión y evitar una economía tan especulativa como había sido la madrileña en los últimos tiempos, y también tenían que ver con dar respuestas a la regeneración urbana, al reequilibrio territorial y evidentemente a una economía más resiliente con respecto a la que habíamos tenido y en un contexto de crisis como el que estábamos viviendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una apuesta muy potente, que no quiere decir que antes no hubiera una apuesta de las administraciones y que no hubiera un tejido de empresas de economía social importante, pero yo creo que desde un punto de vista más estratégico y más sólido es una apuesta que no tiene tanto que ver o solo que ver con el gobierno municipal actual, sino que tiene que ver con una reflexión de la sociedad civil, yo creo que muy potente en los últimos años, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que hay prácticas interesantes de las que iremos hablando en el resto de la charla. Okay, thank you very much. And I think the fact that social economy enterprises have shown resilience during the crisis, I think this is also now a narrative which helps us to promote social economy. And I think there, as you said, you could demonstrate this and use this. I think that is something we should be looking more into, because we need, in order to promote social economy, facts and figures. We need for evidence-based policy making to refer to the effect of social economy. So from Barcelona, Mr. Gerardo Pizarello, what is happening in Barcelona on social economy? Bueno, Egunon, muy buenos días. Yo quería comenzar simplemente diciendo que ni Jorge ni yo deberíamos estar aquí, porque en realidad eran la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quienes tenían que estar aquí. Por lo tanto, esta mesa, que nos ha quedado un poco excesivamente masculina, se debe a que las alcaldesas no han podido estar, ¿no? Pero yo creo que también nos ayuda a entender cuál es el papel de la economía social en nuestras ciudades. Yo diría que en nuestro caso esto nace de una insatisfacción, ¿no? De una insatisfacción frente a una forma convencional de entender la economía que no ha funcionado y que ha fracasado. Nosotros pertenecemos a una plataforma ciudadana integrada por gente que no veníamos de partidos políticos y que llegamos a las ciudades, entre otras razones, porque hay una forma de hacer economía que no ha funcionado, que ha generado desigualdades, una forma de hacer economía demasiado especulativa en su concepción, que no ha tenido en cuenta los problemas medioambientales que genera, por ejemplo, una forma de hacer economía basada en el beneficio a corto plazo, que no ha tenido en cuenta múltiples formas de trabajo, como por ejemplo el trabajo doméstico, realizado mayoritariamente por mujeres y que no tiene un peso en la economía. Y frente a todo eso nos encontramos con que la economía social puede llenar algunas de las ausencias de la economía convencional, y habla de cosas de las cuales la economía convencional que se ha venido practicando en las últimas 4 décadas no habla. Y en el caso de Barcelona, muy concretamente, como se decía ahora, la economía social se impone como una evidencia porque hay un sector muy potente. Nosotros allí en Barcelona decimos economía cooperativa, social y solidaria, que es otro adjetivo que le agregamos. Y ese sector de economía cooperativa, social y solidaria, que habla de participación en la economía, que habla de inclusión social, que habla de sostenibilidad medioambiental, que habla de introducir una perspectiva de género en la economía, representa el 7% del Producto Interno Bruto, que no es mucho en relación a la economía convencional, pero que es mucho tratándose de una gran ciudad.
Y entonces entendemos que en ese, digamos, tejido, en ese ecosistema de economía social, anida la promesa de una alternativa, de otra forma de hacer economía más sostenible y de otra forma de hacer economía que puede ser contagiosa, es decir, que no la concebimos como algo que tiene que estar en un rincón pequeñito, sino que tiene la obligación y la potencialidad para contaminar al resto de la economía. Y de ahí la evidencia, como digo, de que esta apuesta debe hacerse. No hay un modelo que genera insatisfacción y que nos parece que no funciona, y encontramos que la economía social tiene la llave de muchas posibles respuestas para construir una alternativa civilizatoria no solo en nuestras ciudades, sino una alternativa civilizatoria planetaria. Thank you very much. And so now for the third Spanish city, the mayor of Bilbao, the third Spanish city in this panel. I know that Bilbao is at the center of the world, so I didn't want to mean to say this. Bueno, Bilbao es una ciudad vasca, es una ciudad del mundo, ¿no? Yo me gustaría trasladarles que al final esto tiene que ver mucho también con una experiencia personal, ¿no? Yo antes de venir al mundo de la política participaba en una serie de movimientos sociales desde los cuales un día decidí dar el paso, ¿no?, a la actividad pública y el intentar estar junto a las personas, intentar trabajar sobre las necesidades de las personas e intentar dar respuesta a las necesidades de las personas es algo que me ha acompañado, ¿no?, a lo largo de mi vida. Se da la circunstancia también de que en mi trayectoria pública pues he tenido responsabilidades como diputado de Acción Social y como consejero de Empleo y Políticas Sociales en el gobierno del Lehendakari Urkullu y en este momento como alcalde, ¿no? Entonces, ese poner a las personas en el centro para mí supuso ver una realidad diferente, ¿no? Y a esa realidad creo que siempre ha dado mejor respuesta la economía social. Por eso creo que es importante lo que hoy estamos haciendo aquí. Quizá yo tengo la suerte de que cuando yo llegué a esto, aquí la economía social no había que inventarla. Aquí la economía social ya era muy protagonista con un movimiento cooperativo, con una fuerza extraordinaria, con una red de economía alternativa y solidaria muy fuerte, con unas empresas de inserción muy asentadas, muy colaborativas entre ellas y con una red de centros especiales de empleo también muy importante, ¿no? De tal manera que eso que yo les trasladaba antes de intentar buscar proyectos vitales para todas las personas. Cada persona necesitamos dar a nuestra vida un sentido y el trabajo, el empleo, ahí tiene un componente muy conformador de la vida personal y de la vida social, ¿no? Por eso creo que la economía social y solidaria responde también mejor a esa realidad. La última estadística que ha publicado el Gobierno vasco sobre la economía social nos dice que de los años 2016 y 2017 que la economía social responde también de mejor manera a las situaciones de crisis, ¿no? Y eso lo hemos podido comprobar en este país donde se ha destruido menos empleo en la economía social, donde el empleo es de mayor calidad, ¿no? Solamente en datos les diría que el 80% del empleo en el ámbito de la economía social es empleo fijo. Y esto es algo muy importante para ese proyecto vital que cada uno queremos desarrollar. La presencia de la mujer, se ha dicho también, es mucho más paritaria, con lo cual estamos en un ámbito en el que esa lucha por la igualdad tiene mayor recorrido, ¿no? Y por eso creo que es muy relevante. Es muy importante también el buscar puntos de encuentro entre quienes de alguna manera durante algún tiempo tenemos responsabilidades públicas con un montón de entidades que trabajan fundamentalmente desde el ámbito del tercer sector y tener lugares de encuentro para la crítica, ¿por qué no?
pero sobre todo para la colaboración, para buscar elementos en el que juntos podemos desarrollar proyectos que nos hagan ser una ciudad mejor, que nos hagan ser un país mejor, ¿no? Y en ese sentido la economía social yo creo que avanza por el buen camino. Debe ser un acicate también para las administraciones públicas, y es ahí donde tenemos que buscar ámbitos mayores de colaboración, donde los círculos tengan cada vez una intersección mayor y podamos buscar un ámbito de cooperación que cada vez sea mejor y más fructífero. Thank you very much. Also, thank you for pointing out to your personal history, and also the fact linking to the stakeholders, because I think this is really one of the assets of social economy, because you cannot do it in isolation. You have to link to different stakeholders, to the people, to discuss the co-creation process. I suppose also for policy making is something very important in social economy. So about your commitment, Mr. Iniguisin, for social economy, I think we don't need to question your commitment coming from Mondragon, but I would be very interesting to hear nevertheless your statement about your commitment to social economy. Okay, thank you. Bueno, yo lo que tengo que decir es que yo no nací cooperativista. Yo empecé a trabajar en una cooperativa hace bastantes años y, bueno, toda mi carrera profesional la he hecho en el modelo cooperativo de Mondragón. Por lo tanto, quizá de lo único que puedo hablar aquí es del modelo de Mondragón y no de la economía social en genérico. Yo lo que sí puedo decir es que durante estos largos años yo lo que he visto me ha convencido, me ha gustado, y además no desde una óptica, hoy aquí estamos oyendo reiteradamente lo mismo, las personas en el centro, etcétera, etcétera, ¿no? Los valores de la economía social aparecen permanentemente en lo que decimos todas las personas, ¿no? Yo lo que sí puedo decir, por lo menos desde la óptica que tengo yo y basado en la experiencia que he tenido, que todo es mejorable, pero en el caso de Mondragón todos esos valores son verdad. Se practican, repito que puede ser mejorable, pero lo que está enunciado en la práctica se está dando permanentemente. La persona está en el centro, la persona entra en el sistema con unas condiciones absolutamente democráticas, absolutamente participativas, participa en la gestión, en los resultados de esa gestión. Pero diría también una cosa muy importante, y es de que participan también las generaciones venideras, porque uno de los compromisos más importantes que tenemos en el cooperativismo de Mondragón es el dejar modelos y negocios mucho más potentes, mucho más sostenibles para las generaciones que van a venir a futuro. Hay que tener en cuenta que al final, cuando un socio se jubila, pues deja e intentamos dejar unos modelos de empresas tremendamente competitivos, porque otra máxima que tenemos es que hay que ser solidario, hay que ser cooperativista, pero también hay que ser competitivo, porque si no se es competitivo no se puede repartir la riqueza ni dentro ni hacia la sociedad, que es otro de los objetivos que tenemos. De momento me quedo ahí. Thank you very much. Maintenant, j'aimerais bien inviter Monsieur Itier, au commissaire pour l'économie sociale et solidaire de la France, de parler sur l'engagement en faveur de l'ESS, et aussi si vous pouvez nous nommer des actions menées concrètes pour illustrer votre commitment. Merci. Merci de m'accueillir ici. D'abord, je dois dire que je reviens de l'AG de l'ONU, où nous avons aussi parlé d'économie sociale et solidaire, et on voit bien par l'assistance nombreuse ici présente et la diversité des pays représentés que nous sommes à un moment charnière, historique, où cette économie est vraiment au centre d'une réflexion globale au niveau européen, au niveau international, sur à la fois ce qu'a indiqué monsieur tout à l'heure, sur une forme d'entreprendre qui essaye de conjuguer l'intérêt général, la performance sociale et la performance économique. Et puis aussi le constat qui est fait par l'ensemble
de nos gouvernants et nos politiques publiques sur l'échec d'un certain nombre de nos politiques publiques, sur des problématiques structurelles que sont le chômage de longue durée, le chômage des jeunes, le décrochage scolaire, les problématiques environnementales et finalement, malgré toute l'intelligence que nous pouvons collectivement y mettre en tant que décideurs publics et malgré les moyens financiers que nous pouvons y mettre, nous avons du mal à faire cette politique du dernier kilomètre par rapport à ces problématiques structurelles. Et bien souvent, ce sont les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui réussissent là où les politiques publiques sont en difficulté à résoudre des problématiques environnementales ou sociétales ou sociales, sanitaires. Alors moi, mon engagement, je suis tombé dedans depuis très longtemps puisque j'étais moi-même dirigeant d'une entreprise sociale pendant 7 ans, une grosse association de 1500 salariés dans le nord de la France, où nous avons une concentration de problématiques à la fois sociales, sanitaires et environnementales, donc au cœur des problématiques. Et puis, j'étais également président d'un mouvement des entrepreneurs sociaux au niveau national, sur ces nouveaux modèles qui sont davantage assis sur une performance et une robustesse économique et moins dépendants des finances publiques. Mais tout ça est en train de se dépasser et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, nous sommes dans un moment historique et plutôt que de parler de pollution du secteur traditionnel, comme monsieur l'indiquait, je dépends du ministère de l'écologie, donc vous voyez que moi, la pollution, j'ai du mal j'ai un peu de réserve à utiliser le terme, je préfère polliniser, c'est-à-dire, et là c'est le volet biodiversité qui parle, et donc de plutôt que cette économie est en train de polliniser l'économie dite conventionnelle, parce que je pense que toutes les entreprises ont compris désormais qu'elles ne pourront pas faire sans l'impact social, sans l'impact environnemental, sans l'impact sanitaire, que de plus en plus nos concitoyens de par le monde sont sensibles à la vertu des produits et des services qu'ils achètent, à la vertu des entreprises sur le plan social et écologique dont ils sont les clients, qu'aujourd'hui les nouvelles générations, un des premiers critères de choix de leur futur employeur, c'est le sens, c'est est-ce que j'adhère au projet d'entreprise au-delà de la réalisation du profit. Et d'ailleurs c'est pour cela que, notamment en France, nous sommes en train de mener une réflexion pour modifier, alors c'est du droit, c'est extrêmement symbolique, de modifier l'objet social des entreprises. Aujourd'hui, dans le Code civil français, les entreprises sont définies par le profit, la réalisation du profit. Et nous allons apporter une réforme, là, dans les mois qui viennent, qui va intégrer dans la définition des entreprises, de toutes les entreprises françaises, la notion de considération d'impact social et environnemental. Et donc, je dirais, le verre positif est dans le fruit, et donc ça me démontre bien cette transition, cette mutation globale de notre système, sur lesquelles les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont les pionnières et sont en leadership et doivent, plutôt que j'aimais beaucoup le propos de monsieur en disant qu'il ne faut pas surtout se replier, mais au contraire, accélérer le développement de ces entreprises pour qu'elles viennent par des alliances stratégiques avec le secteur dit conventionnel, avec les entreprises conventionnelles, polliniser encore une fois cette économie pour qu'elle construise un lendemain meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants, parce que c'est de cela dont il s'agit in fine. Et donc pour réaliser cet objectif extrêmement ambitieux et peut-être un peu utopique, ça passe évidemment, alors du point de vue du gouvernement français, puisque en fait, moi, j'étais percuté par la comète Emmanuel Macron alors que j'étais dirigeant associatif et il m'a proposé d'écrire le programme de son gouvernement sur l'économie sociale et solidaire et que je suis en train d'appliquer, qui consiste en un mot à faire en sorte que cette économie qui pèse énormément sur le plan des emplois. En France, c'est 2,5 millions d'emplois, c'est 200 000 entreprises, c'est 10% du PIB. Et malgré tout, cette économie est encore mal appréhendée, mal perçue par les décideurs publics, par l'opinion publique, qui tout le monde connaît une association, une entreprise de l'économie sociale et solidaire dans son entourage. Mais ce poids économique et cette puissance transformatrice de cette économie est encore insuffisamment appréhendée. Et donc, ma mission, sur ma feuille de route, c'est d'une part de faire en sorte que ce changement d'échelle se fasse au global pour ce secteur, c'est-à-dire qu'il fasse partie intégrante désormais de la politique de développement économique et social de ce pays, et pas un dispositif, une économie à part, mais bien une économie qui est au cœur de ce dispositif.
au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Et puis par ailleurs, c'est s'occuper aussi de développer des outils, un écosystème beaucoup plus favorable au développement et à la croissance de ces entreprises, à la fois sur l'aspect financier, mais pas que, sur l'aspect réglementaire, mais pas que, mais aussi sur l'aspect territorial, puisque cette économie, ça a été illustré par les interventions précédentes, est une économie locale, une économie de la proximité, avec des emplois non délocalisables, ce qui n'est pas sans intérêt dans le monde dans lequel on vit, et ce sont par les territoires que cette économie peut se développer. Et donc il est extrêmement important, et c'est la raison de ma présence ici, et je vous en remercie, que les collectivités soient extrêmement offensives dans le développement de cet écosystème plus prometteur pour l'économie sociale et solidaire. Thank you very much I liked your social pollution towards social cross-fertilization, and I think this is also, when you talk about the visibility of the sector, the fact that it has an important part of the GDP, but nevertheless it is not necessarily known, or everybody understands something different of social economy. I think in order to help social economy, that we all work together enhancing the visibility of the sector and helping, and this visibility can also be then transmitted through this pollution or cross-fertilization effect, because building bridges between social enterprises and social economy enterprises as well as traditional enterprises is also one way to pass the message. So I would now, in the second round of questions, want to know, do you think that these actions in favor of social economy have changed your view on this area, and that you will continue to be committed to this sector when and if you change function? Okay, so you don't need to tell us your secret when you are planning to change functions, but just in case, could you tell us about your future aspirations also? Would you like to start, Mayor of Seoul? Yeah, actually, I think the social economy is different from ordinary charity or social welfare. It is providing, the kind of system for each individuals and entities of social economy can be sustainable through the making profits. It's very different from traditional, charity or social welfare. And I can say that the many European countries, especially Spain and France, has a long history of cultural background, which is very social. But like Korea and other Asian countries, has no such a territory of social economy. So I would like to share the examples of Seoul, how to grow the social economy in a very strange from the social economies traditionally. And so after my inauguration, I announced Seoul to be a city of social economy. And first, we the legislated the ordinance of kind of platform on which the social economy can prosper. And second, we started the intermediary organization, so-called Seoul Social Economy Support Center. And that organization was very useful to provide the training or consulting for the social economy to start or to grow. And thirdly, also we formed a managing social investment fund, which is around 10 million a year to social enterprises. And also I can say that it's very important and very successful point, which is the process of procurement. So we, Seoul Metropolitan Government, annually
really big money to procure many items and services from the enterprises. So we provided an incentive or benefits to social economy entities, businesses. And so I think it's very good for social economy businesses to grow in the starting stage. So really, I would like to share all these performances, but sometimes we have trial and errors. So if we are really in different social situations, but still we can share many things together. So that is the reason why this GSF is existing and is growing, So this is the mutual process, mutual learning process, indeed. Thank you very much. This is very important, as you said, the mutual learning. And I think this is the reason why also this room here is so full, because people want to learn from each other. And with the GSEF, you provided an excellent forum where we can all exchange. And so I think we should profit. And you have mentioned something very important, the public procurement. And I think this is really something. For public procurement, when we discuss, we get often across that also on a city level or regional level, public procurement officers don't even know what is possible buying social or not. So I think raising awareness, that is also where we from the European Commission are working actively in order to help this process. But throughout these 3 days, we might come across also very good examples from other parts of the world. It's always useful to learn from each other. So the same question then to the city of Madrid. How are you doing it, or what are your future plans? Bueno, nosotros estamos poniendo en marcha una serie de políticas públicas que tienen que ver con la puesta en marcha de oficinas de apoyo a la economía social, para tutelaje, para dinamización, para asesoramiento, que tienen que ver con líneas de apoyo financiero, que tiene que ver con microcréditos, con créditos, con avales y que tiene que ver también con subvenciones a la capitalización. También estamos con algún proyecto precisamente financiado por la Unión Europea, con el proyecto Mares, que lo que se plantea es dar una respuesta a algunos retos de ciudad, y creemos que esa vía es importante, ¿no? Sobre todo en una ciudad que nosotros no somos Bilbao, la economía social no es parte del paisaje. Es potente, hay experiencias de mucho éxito, hay empresas grandes, pero yo creo que todavía necesitamos una serie de proyectos emblemáticos, de polos de referencia o de proyectos de éxito, y yo creo que en esa línea de cara al futuro es donde tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar la comunicación, tenemos que trabajar la visibilización y tenemos que trabajar poner en valor lo que significa la economía social para nuestra ciudad. En ese sentido, Mares, el proyecto, pretendía dar una serie de respuestas a retos de ciudad, ¿no? A la movilidad, a la alimentación, al reciclaje, a la energía o a los cuidados. Y creemos que es una buena vía, un proyecto que puede ser una buena punta de lanza para digamos, situar en la mente de la gente la potencialidad para responder problemas del presente y de lo concreto y de la ciudad. En una ciudad, ya digo, que yo creo que necesita un extra de comunicación, un extra de hablar con las universidades, de hablar con los abogados, de hablar con los medios, de hablar con toda la sociedad civil, que tiene que poner, digamos, en una posición mucho más visible a la economía social. Yo creo que en el futuro tenemos que avanzar mucho por ahí, ya digo, en una ciudad que no es exactamente Bilbao o Seúl, ciudades donde ya estamos hablando de un tamaño y de una posición en la centralidad de la economía mucho más importante. Necesitamos empujar más por esa línea. Thank you very much, and I particularly liked also when you pointed out that you link consultancy and access to finance, because providing access to finance without consultation might then be also very difficult for the uptake. So I think this is a very good step. So for Barcelona, what are you doing? Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue crear un comisionado específico sobre economía social, porque nos parecía que era muy importante darle visibilidad a ese sector que era potente en la ciudad, pero que no había sido valorado lo suficiente quizás desde el ámbito institucional. Y la existencia de ese comisionado pues, nos permitió desarrollar un plan
estratégico en materia de economía cooperativa, social y solidaria. Se abrieron también, ¿no?, líneas de crédito, líneas de subvención, líneas de asesoramiento, de formación, que la verdad es que fueron muy interesantes y dieron resultados importantes, ¿no? En el último año, por ejemplo, en Barcelona se ha doblado la constitución, el número de cooperativas constituidas. Esto evidentemente no es solo por la política municipal, pero nosotros queremos pensar que también es gracias a la política municipal que se ha llevado adelante. La contratación pública innovadora, la compra pública innovadora es una herramienta muy potente para potenciar este tipo de economía. Nosotros hemos visto cómo la economía social podía ser una solución, primero en situaciones muy complicadas, por ejemplo con colectivos en situaciones de alta vulnerabilidad. Nos pasó, por ejemplo, teníamos un colectivo de colectores de chatarra que estaban en situación muy vulnerable y conseguimos a partir de esa experiencia generar una cooperativa con apoyo municipal que fue muy importante para dar una salida, digamos, laboral digna a ese sector y desde un punto de vista también, digamos, sostenible, ¿no? Nos pasó también con otro colectivo importante que era el de personas que se dedicaban a la venta ambulante en la calle de manera irregular y utilizamos todas las grietas jurídicas que teníamos para conseguir, por un lado, regularizar a estas personas y para que estas personas se convirtieran en cooperativistas. Y hoy tenemos una cooperativa en Barcelona de ex vendedores ambulantes que están trabajando, digamos, de manera fantástica y que muestran otra de las potencialidades también de la economía social. Y luego descubrimos por el camino también que, digamos, la economía convencional, digamos, lo que hace es desperdiciar el talento de mucha gente. Y entonces fuimos con la economía social a los barrios, con políticas de economía de proximidad, y vimos cómo en muchos de los barrios de Barcelona se estaban generando iniciativas que podían perfectamente caber dentro de la economía social. Y también, bueno, pudimos abrir, ¿no?, líneas de subvención para trabajar en ese ámbito. Y luego, finalmente, nos dimos cuenta que la economía cooperativa, social y solidaria, que en Barcelona tiene una larga tradición, no es solo pasado o sectores tradicionales, sino que tiene un gran futuro. Por ejemplo, en relación con el fenómeno de la digitalización de la economía, ¿no?, en relación con los grandes cambios tecnológicos. Vimos, por ejemplo, que los grandes fenómenos que impactan en las ciudades, como la presencia de Uber en el sector de la movilidad, como la presencia de Airbnb, como la presencia de las grandes plataformas digitales que operan en las ciudades, la economía social tenía algunas cosas para decir allí, que era, por un lado, intentar que esas grandes plataformas digitales asuman principios de la economía social, pero también impulsar propuestas propias desde el ayuntamiento basadas en los principios de la economía cooperativa, social y solidaria. Y de hecho, ahora dentro de muy poco en Barcelona vamos a tener un congreso de Sharing Cities, de economías colaborativas, para discutir también desde una perspectiva de economía social hacia dónde deberíamos ir en el ámbito de las plataformas digitales y de todos los riesgos y oportunidades que se abren, digamos, en este sector. Y aquí la economía social tiene mucho que decir, porque esto no va solamente de fórmulas jurídicas, sino también de saber qué entendemos por rentabilidad, qué tipo de rentabilidad tiene que existir, qué tipo de marketing tienen que hacer efectivamente las empresas, cómo se organizan internamente. Y me parece a mí que es un sector que en ese sentido tiene muchísimo futuro. Yo personalmente era como consumidor partícipe, digamos, activo en cooperativas y en espacios de la economía social, pero no me imagino de ningún modo desvinculado de eso, porque ya digo, no solamente porque creo que es el futuro, sino porque creo que es la mejor alternativa civilizatoria que tenemos entre las manos. Es decir, si permitimos que se instale un modelo de economía convencional que no ha funcionado y que genera mucho sufrimiento en el planeta, el futuro va a ser muy oscuro. Si apostamos de verdad por la economía social, sin que eso sea, digamos, una moda o más allá de las etiquetas, yo creo que eso representa una de las grandes esperanzas para la humanidad.
Thank you very much for pointing out one of the very important areas like digitalization and the upcoming platforms, and that you are taking this discussion forward. I'm sure this is also something which is of interest for a lot of other cities also. For the city of Bilbao, so how do you see the future? Bueno, yo lo primero que tendría que decir es que, respondiendo a la pregunta, efectivamente, a mí la economía social, lo he dicho antes, me ha marcado, ¿no? De alguna manera he llegado a ver un modelo de economía diferente en el que las personas ocupan el centro, en el que se trata de hacer realidad eso de que no puede ser que la economía domine a la política, sino que tiene que ser la política quien domine a la economía, y creo que es más fácil hacerlo a través de la economía social. Dicho esto, también diré que la economía social no se desarrolla contra nadie, sino que tiene un ámbito propio de desarrollo que queremos ir extendiendo, fundamentalmente por los valores que hay detrás de ese modelo, ¿no? Y en ese sentido, en estos momentos, como alcalde, en la coyuntural responsabilidad que ostento en estos momentos, el hacer de Bilbao una sociedad más cohesionada, una ciudad más cohesionada donde las personas, los barrios, el centro, toda la ciudad en su conjunto consigamos avanzar a través de unas políticas sociales que puedan ser básicamente acordadas, es uno de los proyectos. Y el otro sería el que he comentado antes en euskera, cuando hablaba de ese Bilbao Ciudad de Valores, donde hemos sido capaces de compartir, no entre todos, porque no ha sido posible, pero esos valores que hacen que si una ciudad se fundamenta en esos valores sea una ciudad mejor. Y hemos conseguido aprobar una carta de valores que queremos que tenga sus consecuencias, y queremos que tenga sus consecuencias, obviamente, en el desarrollo económico también. Por eso creo que es una muestra de un compromiso hacia un modelo basado en valores diferentes, aunque en nuestro caso podríamos decir basados en valores en los que siempre hemos tenido, ¿no? Hablaba el Lehendakari antes del auzolán, ¿no? El auzolán es una forma de trabajar en nuestros pueblos que ha sido tradicional en nuestro entorno y que es recuperar los principios que están detrás de esa forma de ver las cosas, ¿no? La economía social tenemos que conseguirla trasladar fundamentalmente a los sectores más jóvenes, tratando de que puedan desarrollar modelos de emprendimiento social que posibiliten algunos de esos proyectos vitales de los que antes les hablaba, sin trasladar una falsa expectativa de que todo el mundo tenga que emprender, de que todo el mundo tenga que crear una cooperativa, pero sí trasladando que es una posibilidad real y que si las instituciones nos implicamos puede ser de alguna manera más factible. Creo que es importante trasladar este modelo también a la enseñanza, o por lo menos los valores de este modelo, ¿no? Y finalmente me gustaría trasladar una reflexión que creo que está en el meollo de nuestra sociedad en estos momentos. La revolución digital, la sociedad del conocimiento, la competitividad de la que hablaba Íñigo, son elementos que yo también pretendo impulsar, ¿no? Desde la alcaldía, aunque sea de manera humilde, ¿no? Pero me gustaría trasladarles que no todo el mundo va a llegar a la revolución digital, que no todo el mundo va a llegar a la sociedad del conocimiento, que no todo el mundo va a trabajar en una empresa tecnológica, que vamos a tener siempre en nuestros entornos personas más vulnerables o personas que no van a poder insertarse en esta nueva economía que hoy se está generando. Y creo que eso debe ser una preocupación para todos y para todas. Y creo que la economía social, en este momento en el que hablamos mucho de competitividad, e insisto, hay que ser competitivos, pero sin obviar o sin olvidar la otra parte de una palabra que creo que no existe, pero que tendríamos que ser capaces de crear, que es la de la cooperatividad. Porque cooperando, siendo solidarios, intentando trabajar de tal manera que el de al lado, que quizá no avanza al mismo ritmo, si le apoyo, si le ayudo, si soy capaz de trasladarle que es una persona útil para esta ciudad o para esta sociedad, seguro que generamos
prácticas que puedan ayudar a que la sociedad en su conjunto avance de manera más acompasada, más cohesionada. Y creo que ese también debe ser un reto que no podemos olvidar, que la sombra de la competitividad, que la sombra de la industria 4.0, que la sombra de la digitalización no haga que queden ensombrecidas personas que no van a poder llegar seguramente a esos estadios. As you see from the reaction of the public, you have touched upon something close to a lot of people, the future of work, the management of knowledge, but also the skills we are having, the need for reskilling and the need for inclusive skills and to work together. And I also liked when you pointed out the example of your city, that you have a charter of values. And I think this is also something which could be inspiration for others. So about this, Mr. Osin, for Mondragon, so what would you see for the future and for yourself? Bueno, me gustaría remarcar que nosotros seguimos fieles a los principios de nuestro modelo. Son unos principios que ya llevan unas cuantas décadas, pero estando ahí sus principios tenemos que adecuar nuestras estrategias a la evolución de cómo va cada sector o cada negocio, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos 4 áreas, un área de conocimiento, entre otras cosas con una universidad, un área financiera, con un banco, entre otras cosas, un área industrial muy potente también y una área que trabaja en el sector de distribución. Por lo tanto, la combinación de casuísticas que se puede dar en cada una de las 100 cooperativas y 140 plantas que tenemos en el exterior, pues es una situación pues bastante dispar en función de las variables, producto, mercado, competidores, etcétera, etcétera. No obstante, siendo eso así, a mí sí me gustaría remarcar 3 puntos que son claves. Uno, y me voy a reiterar otra vez, pero las personas. Personas que tienen que estar en forma, que tienen que tener los conocimientos permanentemente actualizados a toda la revolución digital que va a venir y que está ahí aquí y otras cosas que en el próximo futuro irán viniendo, pero con unos valores bien afincados en su mentalidad, unos valores cooperativos. Por lo tanto, la primera variable fundamental, las personas. La segunda, diría yo, la innovación. Innovación porque sin esa innovación, no solamente tecnológica, sino innovación en todos los sentidos, este país, que no debería ser de bajo coste, sino que debería ser todo lo contrario, no va a poder resistir actividades que no sean de alto valor añadido. Por lo tanto, la innovación es fundamental. Y otro tema también fundamental es la cooperación y la intercooperación. Lo mismo que cooperamos las personas en una cooperativa, debemos de cooperar, mejor dicho, intercooperar entre cooperativas, pero no solamente entre cooperativas dentro de Mondragón, sino que también con empresas del exterior, también con la administración, desarrollando cosas nuevas, porque al final este país donde vivimos es un país pequeño, es un país donde generalmente los entes que hay, las empresas que hay, tienen que competir con empresas mucho mayores y, por lo tanto, la intercooperación es una variable fundamental para el futuro de este país. Por lo tanto, personas, innovación, intercooperación. Thank you very much. Let me just repeat: people, innovation, cooperation. Wonderful 3 words together. And as you said, they have to go together. And we are not only talking about technological innovation, a lot on social innovation. And I think this is very important. So for France, how do you see it, Monsieur Etier? C'est à vous. Alors, au niveau de la France, en fait, on a fait d'abord le constat que innovation technologique et innovation sociale souvent sont mal arrimées et ne travaillent pas forcément ensemble. Souvent, on pense innovation technologique égale déshumanisation, égale normalisation. Et donc, ceux qui innovent socialement regardent la technologie parfois avec un regard un peu distant, et inversement, ceux qui innovent
sur le plan technologique, n'intègrent pas forcément l'impact social de leurs innovations. Donc il y a déjà un sujet. En France, ce que nous avons fait, en fait, partant du constat que j'ai évoqué tout à l'heure, que cette économie, bien que pesant sur le plan économique et de l'emploi, est encore insuffisamment visible et reconnue, partant du constat que son impact social et environnemental est insuffisamment appréhendé, nous avons décidé de créer une bannière. En fait, en France, nous avions un petit souci il y a quelques années, il y a 5-6 ans, avec justement l'industrie de la digitale, l'industrie de la technologie. Et nous avions des belles licornes, des belles réussites, mais la puissance de ce secteur, cette capacité à être attractif, compétitif pour l'économie française était mal appréhendée. Et donc nous avons créé un label qui s'appelle la French Tech, que je pense maintenant est assez connu au niveau international et qui a porté à l'international et en France tout le potentiel économique et de transformation de ce secteur. Eh bien, on va essayer de faire la même chose pour l'économie sociale et solidaire en créant une bannière qui s'appelle French Impact. Impact parce que, justement, quel que soit évidemment l'économie sociale et solidaire, mais dans toute sa diversité. En France, nous avons une loi qui définit un périmètre à cette économie sociale et solidaire avec majoritairement des associations, des coopératives, des fondations, des mutuelles, mais aussi des entreprises commerciales sous réserve qu'elles se plient à un certain nombre de critères de valeur. Et donc, nous avons ce secteur, mais au-delà de ça, ça a été dit, de plus en plus d'entreprises, de fonds d'investissement s'intéressent à cette économie et a compris que finalement, il peut y avoir un capitalisme plus raisonné, certes à la rentabilité plus lente, à la croissance plus modérée, mais qui est plus durable et plus bénéfique pour nos territoires, pour les gens qui y habitent et pour l'environnement. Et donc, au travers de cette bannière qui s'appelle le French Impact, nous souhaitons réunir l'ensemble de ceux qui concourent à cet impact social et environnemental et dans lequel l'économie sociale et solidaire est évidemment la locomotive. Et au-delà de réunir cette communauté d'acteurs qui est très nombreuse et lui donner de la visibilité, c'est aussi partir du constat qui a été indiqué ici, c'est de dire finalement dans nos territoires, dans nos villes, on constate, on voit des innovations sociales, des innovations qui répondent à des problématiques de nos concitoyens. Et la question permanente, c'est comment faire des innovations locales, des solutions territoriales, voire nationales. Et c'est l'ambition que nous souhaitons nous donner au travers du French Impact, c'est-à-dire de porter à l'échelle cette économie qui parfois a du mal à émerger sur le plan économique. Et pour ce faire, on va agir sur 3 grands piliers. Le premier, c'est le financement de la croissance, qui est un enjeu extrêmement important, à 2 étapes clés de la croissance de ces entreprises. D'une part, à l'amorçage, les 3 premières années d'existence, 3 ou 5 premières années, c'est compliqué quand on développe une entreprise de l'économie sociale et solidaire parce que l'acquisition, la rentabilité, l'équilibre financier et économique est plus lent à acquérir et donc il y a une difficulté à se financer cet amorçage pour les startups sociales et donc nous allons essayer de designer de nouveaux outils financiers pour accompagner ces entreprises dans cette phase critique qui est l'émergence, la puissance d'arrachement du projet à l'entreprise. Et là, c'est une question vraiment de design des outils financiers qui sont souvent mal adaptés par rapport à... Et là s'arrête d'ailleurs la similitude avec la tech. Les outils financiers aujourd'hui sont mal adaptés à cette économie qui a, encore une fois, un modèle d'acquisition de rentabilité ou d'équilibre un peu plus lent que les entreprises conventionnelles. Et puis, deuxième point critique pour la croissance des entreprises, c'est le scale-up, c'est le changement d'échelle. Et là, la question, c'est pas tant les investisseurs, parce qu'ils sont là, que la robustesse et l'accompagnement de ces structures à un changement d'échelle, à une croissance forte. Et là se pose la question de la formation des professionnels de l'ESS, de la structuration de ces entreprises pour faire en sorte qu'elles soient en capacité d'être au rendez-vous de cette promesse, de devenir d'innovation sociale locale à des solutions nationales. Et donc nous allons travailler sur ces 2 aspects-là, au travers d'un financement de la croissance qui a pour ambition de mobiliser 1 milliard d'euros sur la durée du quinquennat pour faire monter en gamme un certain nombre d'entreprises de l'ESS et toutes les entreprises de l'ESS, qu'elles soient start-up ou entreprises matures. Deuxième axe de notre French Impact, c'est parce que l'argent n'est pas tout.
Alors, il fait quand même beaucoup, hein, il fait quand même beaucoup, mais ce n'est pas tout. Et notamment, lorsqu'on innove, et c'est vrai aussi l'innovation technologique d'ailleurs, quand on innove sur le plan social, environnemental, souvent on se heurte à des freins réglementaires, à des freins législatifs. Souvent, ceux qui innovent, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, passent autant de temps à déverrouiller nos complexités administratives ou nos difficultés, nos freins, nos rigidités réglementaires, que de lever des fonds. Et donc, nous allons développer... alors, deuxième constat, par rapport à cette question de la réglementation, en tout cas en France, quand 100 chefs d'entreprise nous disent j'ai du mal à développer mon projet parce que je suis freiné sur le plan réglementaire, pour 2/3 des cas, cette difficulté réglementaire peut être levée à droit constant. Ça signifie quoi? Ça signifie que la réglementation n'est pas mal adaptée pour 2/3 des cas. On va quand même s'attaquer aux tiers où il y a un travail à faire, mais pour les 2/3 des cas, cette réglementation n'est pas mal adaptée, c'est juste le rapport au risque de nos administrations, c'est-à-dire la culture de notre administration qui a du mal avec l'innovation sociale, avec la prise de risque. Et donc c'est rassurant sur l'aspect réglementaire, construction, élaboration de nos réglementations et de nos lois. Par contre, c'est un aspect culturel extrêmement fort. Et donc on a à lever ces barrages, ces freins à l'expérimentation et à l'innovation. Et pour ce faire, on va recruter un réseau de fonctionnaires, d'agents publics, au niveau des ministères, de chaque ministère, au plus haut niveau de nos préfectures, la représentation de l'État en région telle qu'elle est organisée en France. On va recruter un réseau d'acteurs qu'on va appeler des hackers publics, qui seront des agents publics qui seront chargés de créer, de disrupter la réglementation et la loi pour faire en sorte que l'innovation puisse prospérer beaucoup plus vite. Parce qu'encore une fois, je pense que chacun dans vos villes, vous constatez que des idées géniales naissent, émergent, et toute la difficulté parfois, c'est de les faire prospérer, y compris sur le plan réglementaire, parce qu'elles sont parfois écrasées par notre réglementation ou nos lois. Et donc, tout ça pour dire qu'à innovation sociale égale innovation publique. Et que souvent, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, parce qu'elles inventent des nouvelles réponses sur le plan social, sanitaire, environnemental, souvent elles viennent réinterroger nos politiques publiques qui, bien souvent, pensent tout de manière ou trop descendante. Et donc c'est aussi cela que nous essayons de développer. Donc, 1, le financement de la croissance, 1 milliard d'euros. 2, comment adapter la réglementation via un réseau de hackers publics. Et puis 3, les territoires. Et donc nous avons lancé un appel à l'ensemble des territoires français. Et là, peu importe leur périmètre, nous allons transcender les périmètres administratifs, les périmètres politiques, pour faire en sorte que ce soit les communautés d'acteurs qui définissent elles-mêmes quel est le territoire pertinent pour elles. Et quand je dis le territoire, c'est à la fois des collectivités, bien sûr, mais des entrepreneurs, des acteurs, des cabinets de conseil, mais aussi des incubateurs, des ruches, bref, tout l'écosystème qui doit se fédérer. Et nous allons donc les labelliser à partir de l'année 2019 pour faire en sorte que non seulement nous développions par nos politiques nationales des outils plus performants à la croissance des entreprises de l'économie sociale et solidaire, que nous fassions ce changement d'échelle, mais aussi que l'ensemble de l'écosystème, y compris et d'abord avec les collectivités territoriales qui ont un rôle extrêmement important dans cette économie de la proximité, puissent aussi avoir les moyens de cette ambition qui est en fait de construire un monde meilleur, encore une fois, pour l'avenir de nos enfants, puisque c'est de cela dont il s'agit. Je pense que si nous sommes tous ici présents avec nos parcours différents, c'est que nous faisons tous le constat que le monde tel qu'on l'a connu, qui a été plutôt profitable pour certains d'entre nous, si nous sommes là ici, nous sommes le produit aussi de ce système éducatif et de ce développement économique, aujourd'hui arrive en bout de course, s'essouffle, n'est plus respectueux ni de l'environnement, ni suffisamment des hommes, et que nous essayons de trouver un chemin de crête entre cette nécessaire robustesse, performance économique et cette nécessité d'emmener avec nous l'ensemble de nos concitoyens, d'être dans un système moins inégalitaire et beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et donc c'est l'ambition de la France, et cette ambition, moi je souhaite la porter au niveau européen. On se voit très bientôt, ma chère Roulin, au Luxembourg, et je souhaite le porter aussi, je reviens de l'ONU encore une fois, au niveau international. On va proposer à l'ensemble des pays, et vous êtes les bienvenus, à un événement international, mondial,
au premier trimestre de cette année 2019, puisque la France va prendre la présidence du G7. Nous allons proposer à l'ensemble des pays de se réunir pour que nous puissions frapper un grand coup en matière de développement de l'économie sociale et solidaire, pas uniquement dans nos écosystèmes locaux ni nationaux, mais vraiment au niveau international, parce que je pense que c'est là que nous avons les leviers les plus puissants pour faire en sorte que cette planète aille mieux. Thank you. Yeah. Yeah. I have got many inspirations Just from our friends. One is the, providing the funding or banking systems in addition to the funding by the local governments or the public authorities. It is the banks established by the civil society. Actually, I had the visitor from Europe, the CEO of the Triodos Bank, and there are a few civil organizations in Korea to establish such a good bank, which is ready to support social enterprises in our society. So I think it's one point. And second is the, sometimes we should compete with traditional or ordinary businesses. So in that case, we can find some possibility of businesses where in the field where the traditional or ordinary businesses dismiss. I mean, actually, I had studied for 1 year in UK, and I learned the Oxfam was very much successful. So I introduced it in Korea, and now I established the so-called Beautiful Store, so which is very much successful. Now the amount of total sales is approaching, $30 million, something like that. And also the third, I think I really want to emphasize the role of young generations, the youth, because to make social economy sustainable or more competitive. So in this forum, we have the special session of social economy and the youth. So I think we should invite the young generations to start the social economy in each society, even though they can have some trials and errors. I think it also can be a great experiences for them. So I think it's impossible to overemphasize the importance of youngsters, young generations. Thank you. Yeah. Thanks for pointing it out. When you want to be sustainable, you are absolutely right. We have to see to involve the young generation, and also the fact that you have a youth panel here is something which will help to develop this. We come to the last set of questions, and I invite you now to get back to on the last question, or also if you have a final statement to make, so this would be now your moment. And I would like to start now, especially for those who are not elected, meaning in this case it would be only Mr. Osin. What do you expect from the political power and action of elected officials in different levels of territories that interests you? Bueno, yo diría que por estar donde estamos, en Euskadi, y por tener el peso relativo que tenemos, y en este caso hablo del mundo cooperativo, yo creo que tenemos llegada hacia la clase política de este país. O sea que quizá esa situación no la tengan en otras áreas geográficas, pero nosotros aquí sí que tenemos esa suerte, ¿no? Sin embargo, también tengo que decir que quizás sea culpa nuestra también, ¿no? Pero al final hay momentos o hay mesas en las cuales pues, tiene llegada el esquema típico de lo que es la economía de un país, donde hay pues, una patronal y unos sindicatos
que son las que están en esa mesa. Yo lo que sí quiero reivindicar es que el movimiento cooperativo tiene que estar en esas mesas donde se deciden temas de formación, temas económicos, temas de innovación. Tiene que estar no solamente para recibir lo que le corresponde, que también, sino para aportar lo que puede aportar, que en muchos casos creo que algo es. Thank you very much. And I propose we now just go the way you are sitting. So the Mayor of Seoul, could you continue? I think solidarity is main concept of social enterprises, the social economy, and it's very necessary within the social enterprises, but also it can be expanded to international dimension. I mean, that is the reason why the GSF is so important. Through the platform of Global Social Economic Forum, we can share our all experiences and performances together with all different cities and countries and societies. So, it's really amazing for this third forum of GSF. We could have more than 1,000 participants from more than 80 countries. So I think it will be prosperous in future. Thank you. Thank you very much. Christophe, maintenant la parole à vous. Oui, juste dire que effectivement, je pense que l'affluence de ces journées est significative de ce qui est en train de se passer dans nos sociétés, et qu'il revient à nous, décideurs publics, politiques, de faire en sorte de créer cet écosystème plus favorable à ce développement, mais aussi de donner plus de place au plan politique. Je crois que malgré le poids important de cette économie, elle est encore sous-représentée, mal représentée sur le plan politique, et c'est la responsabilité à la fois des gouvernants mais aussi des acteurs. Je pense qu'il faut que les acteurs aussi se saisissent davantage de ces sujets, le portent de manière beaucoup plus significative encore sur le plan politique, pour faire en sorte que nous ne soyons pas juste dans le développement nous sommes ici entre convaincus en fait. Donc nous adressons dans un cercle d'initiés et de convaincus du potentiel de cette économie, et que vraiment nous transformerions notre modèle de développement économique dans chacun de nos pays, dans chacun de nos territoires, et c'est de cela dont il s'agit. Et donc je pense que le moment est venu, encore une fois, pour avoir vraiment de très hautes ambitions, parce que historique, nous sommes à un virage, je pense, historique de cette économie, où la société est prête à entendre un nouveau modèle de développement, et est prêt à entendre que l'État est prêt à entendre dans les différentes compositions selon les pays, est prêt à entendre que ce n'est pas le pouvoir politique qui peut tout, qu'il doit abandonner certainement un peu de pouvoir ou beaucoup de pouvoir aux citoyens, à la société civile, pour qu'elle construise des réponses là où le politique est en échec. Et donc c'est un changement de paradigme sur le plan de l'action au service de l'intérêt général auquel nous sommes invités collectivement, et c'est à nos générations et surtout aux générations futures, comme vous l'avez dit, de relever ce défi. Mayor of Bilbao. En esta mesa nos hacíamos la pregunta de si la economía social es una moda o un compromiso. Seguramente esta pregunta no nos la haríamos hablando de política. No nos atreveríamos a hacer la pregunta de si la política es una moda o un compromiso, porque seguramente en este momento no es ninguna de las dos cosas. Yo, sin embargo, hoy quiero reivindicar, en un momento en que la política está tan denostada, quiero reivindicar la acción pública, la res pública, la política. Y la quiero reivindicar porque creo en la política como vocación de servicio, creo en la política como compromiso, y si no, no dudaría en marcharme al minuto siguiente. Porque creo que dedicar una parte
de tu vida a la acción pública solamente se puede hacer desde esa vocación y porque creo que la política sigue siendo un instrumento de transformación, sigue siendo un instrumento que posibilita dar nuevos pasos, sigue siendo un instrumento al servicio de la gente y creo que tenemos que avanzar en ese sentido, porque decir lo contrario sería irnos a un abismo que no nos podemos permitir. Eso sí, tenemos que ser capaces de una vez por todas de regenerar la acción pública, de que la política vuelva a tener un fundamento moral. Decía Íñigo, aquí no hemos tenido o tenemos una clase política que es accesible y demás. Miren, lo que pasa en cualquier lado con respecto a la corrupción, con respecto al mal ambiente, nos afecta a todos y a todas. Por eso es necesario reivindicar una vez más la política con carácter transformador. Yo me quedo con una frase del padre Arizmendiarrieta, pero antes sí quisiera decirles que la política también, como hoy nos ha contado el Lehendakari, sirve para dar nuevos pasos, para que la economía en general se vea en el espejo de la economía social y los partidos políticos en el Parlamento, los 5 partidos políticos, han sido capaces de llegar a un acuerdo por un modelo de empresa más participativa, más inclusiva, más democrática. Es una pena, es verdad que el líder del sindicato mayoritario de este país ya la haya puesto en cuestión, pero sin duda es un espacio en el que podemos encontrarnos y en el que podemos avanzar. Y termino con esa frase del padre Arizmendiarrieta que dice algo así como que la cooperación convoca a las personas a una obra colectiva, pero deja a cada persona la responsabilidad de su desarrollo. Es el desarrollo del individuo no contra los demás, sino con los demás. Y termina diciendo, primero personas y luego cooperativas. Primero personas, digo yo, y luego todo lo demás. Thank you very much for Barcelona. Sí, yo, como decíamos al comienzo, quería retomar la idea de que en las ciudades estamos preocupadas porque hay una forma dominante de hacer economía en el mundo hoy que es excesivamente financiarizada, que es especulativa, que es demasiado concentrada y que genera daño en las ciudades. Eso no lo podemos engañar. Yo vengo de Barcelona y en Barcelona se han disparado las desigualdades, en Barcelona el precio de la vivienda ha crecido de manera desmesurada porque hay fondos especulativos que actúan permanentemente sobre la ciudad, la precarización laboral es un escándalo y por lo tanto hay un modelo económico dominante, mayoritario, que no está funcionando. Y necesitamos una economía que sea más plural. Esto ya sería un gran avance. Hay un contrato social que se ha roto y que mucha gente percibe que se ha roto ese contrato social. Y eso está generando mucha exclusión y mucho sufrimiento. Y hay que reconstruir ese contrato y hay que hacerlo a partir de una economía que sea más plural, donde lo público, lo privado, lo cooperativo, lo social alcancen un equilibrio que hoy, desafortunadamente, no existe. Y yo creo que aquí, a la hora de pensar en cómo generar una economía que sea más plural, que sea una economía innovadora, que sea una economía que aproveche, por ejemplo, las grandes oportunidades que brindan el cambio tecnológico, el cambio digital, que eso no se convierta en un elemento que genere miedo entre la gente porque lo perciba como deshumanización, como posibilidad de pérdida de la ocupación. Necesitamos una economía plural que pueda aprovechar esas oportunidades. Y yo creo que la economía social tiene un papel central en eso, porque llevamos muchas décadas, demasiado décadas, y en las ciudades se siente mucho, inmersos en una economía que ha puesto un énfasis en el beneficio a corto plazo, y de cualquier manera, que está siendo absolutamente negativo para el medio ambiente, que está siendo absolutamente negativo para la inclusión social, y por lo tanto tenemos que hacer un cambio que en muchos casos es urgente. Y me parece que la economía social, como decía antes, es la clave de las respuestas que tenemos que dar. Una economía social que tiene que llegar a las pequeñas empresas y también a las grandes empresas. Porque yo creo que en ese pacto social que se ha roto también la manera en que se concebía la empresa
digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, seguramente en el siglo XX. Hoy hay que pensar una nueva teoría de la empresa, de la responsabilidad empresarial, de la responsabilidad social, de la responsabilidad medioambiental, de la responsabilidad en temas de género. Y me parece que aquí la economía social tiene mucho que decir y que el papel de la política, como decía el alcalde, efectivamente estoy de acuerdo, no es menor. Pero creo que nuestro papel como políticos y como representantes de la ciudadanía es saber que podemos ser una palanca más, pero que solos no podemos tampoco. Y por eso es muy importante que existan modelos de cooperación entre lo público y lo cooperativo, entre lo público y lo social, entre lo público y lo comunitario. Nuestro deber, me parece, es abrir paso a todas esas energías innovadoras, cooperativas que ya existen en la sociedad y que muchas veces, digamos, no pueden manifestarse, ¿no? Y en ese sentido me parece que nuestro deber es intentar no solo que la economía social tenga más oxígeno, sino que la economía social florezca y que la economía social, como decía antes, pueda contaminar otros sectores de la economía, porque es mucho lo que está en juego. O sea, lo que está en juego realmente es el futuro, lo que está en juego es incluso la supervivencia del planeta como tal. Nuestra responsabilidad como representantes políticos en las grandes ciudades es mucho más grande de la que nos imaginamos, pero a pesar de que vivimos un momento duro, yo creo que las oportunidades son también enormes, porque la potencialidad creadora que es capaz de generar la especie humana cuando coopera, no solo cuando compite, sino también cuando coopera, es enorme y tenemos que aprovecharlo. Thank you very much. And for Madrid. Bueno, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad como administraciones de generar marcos estables y lo más predecibles posibles. En ese sentido, el Gobierno central ha dado un paso importante con su estrategia. En Madrid hemos aprobado nuestra estrategia hasta 2025 la semana pasada. Y yo creo que también hay pasos importantes que dar en política de contratación, con la nueva ley de contratos que nos abren nuevos caminos en ciertos sectores y tenemos que avanzar por ahí. Pero en todo caso, creo que tenemos que intentar, desde la sociedad civil, desde los gobiernos y desde la economía social, responder algunas preguntas que son preguntas del conjunto de la economía, ¿no? Lo decía Gerardo, ¿cómo se relaciona la democracia con la economía o cómo se relaciona la democracia con la empresa? Este fin de semana los laboristas británicos han hecho una reflexión bastante interesante, habrá muchas más y ya hay algunas, ¿no? Yo creo que muy interesantes y de ahí hay respuestas desde la economía social, pero también hay respuestas desde otros ámbitos y en el fondo tienen que responder a esa idea de reconstrucción del pacto social que está roto y que está poniendo Europa a las puertas de algo muy feo y algo muy duro, ¿no? Y eso es una cuestión muy importante. Yo creo que desde las ciudades también tenemos otra respuesta que buscar. ¿Cómo se relaciona la economía con el territorio, ¿no? ¿Qué pasa con esas empresas que usan nuestras vías públicas, que usan nuestras aceras y nuestras calzadas para distribuir productos que luego dan salarios de miseria, destruyen otro tipo de empleos y tributan fuera del país? ¿Qué pasa con las empresas que destruyen nuestros centros y hacen de la vivienda, que es un derecho constitucional, una absoluta mercancía y nos están generando un problema de garantizar derechos tremendo y tampoco tributan aquí, tampoco tienen ningún compromiso con el territorio? ¿O qué pasa con esa economía que en mi comunidad autónoma hemos vivido muy de cerca, que se relaciona con el territorio desde un punto de vista absolutamente depredador y que solo la economía del ladrillo y de la corrupción que hemos sufrido en muchas comunidades autónomas en los últimos años, ¿no? Yo creo que esa relación con el territorio, la economía social tiene muchísimo que decir, ¿no? A la hora de dar respuestas a las comunidades locales y desde luego de tener un compromiso mucho más férreo con el territorio. En ese sentido también, decía antes el alcalde de Bilbao, el otro día en un acto también en Madrid, lo decía el alcalde de Fuenlabrada, yo creo que cuanto más democracia local, cuanto más competencias, cuanto más financiación tengan los ayuntamientos, directamente más crecerá la economía social. Yo creo que hay una relación absolutamente clara y obvia y yo creo que en este país todavía tenemos muchísimo que avanzar. Y luego la respuesta, evidentemente, a los objetivos de desarrollo sostenible y a la agenda urbana, ¿no? ¿Qué tiene que decir la economía social y qué puede aportar a la respuesta a la transición energética, a la gestión del agua o del reciclaje o de los residuos o de muchas cuestiones que tienen que ver radicalmente con lo urbano y con la sostenibilidad de nuestras ciudades en el futuro? Y yo creo que eso, además, lo tenemos que responder
pensando en dos cosas. Una, se ha dicho desde Mondragón claramente, la competitividad. Si no generamos empresas que sean sostenibles, que funcionen y que funcionen en términos de mercado, y a veces de un mercado muy duro, va a ser muy complicado pensar en nada de esto y dar respuestas, digamos, sostenibles más allá del puro presupuesto público para el futuro. Y luego una radical revolución tecnológica, que además no es un hecho concreto, sino que es un proceso que ha venido para quedarse, para lo que nos tenemos que poner desde luego las pilas, y desde luego yo creo que ahí las administraciones también tenemos un papel muy importante de dar soporte, de poner capital, de poner todas nuestras capacidades. Por mi parte nada más. Thank you very much. So I think we had a very rich discussion, and we had been informed about some of the worries the cities have, but also some of the solutions, some of the projects, of the programs which are implemented either on city level or on national level. And I think summarizing, there were some really important keywords which were mentioned: the focus on people, the role of innovation, and the need for cooperation. And all of this can only be done if we take the young generation into account. Like this, we can be sustainable for social economy. With this, let me thank the whole panel for this discussion. So we want to thank the panelists and the moderator for the interesting panel discussion. Let me tell you, before we go for lunch to the hall, at the same hall of where we had the coffee break. But let me give you first some information about the activities in that hall right now, starting right now. FAEDEI, the Spanish Federation of Insertion Companies, will present its 2017 annual report of insertion companies for half an hour. And the next half an hour, CIRIEC will present its 2017 evolution report of the social economy in Europe. CIRIEC is the International Center of Research and Information about Social Economy. So now, lunch break until 2 p.m. in the hall. Thank you very much.